Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Cain. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 14. Sadie. La personalidad múltiple es divertida. El momento perfecto para recurrir a Isis. Quizá. Pero, aunque Isis hubiera respondido, dudaba mucho que pudiera invocar cualquier magia antes de que Nate disparase. Además, incluso en el improbable caso de que acabásemos derrotando a la cazadora, intuí que para Nate sería trampa utilizar el poder de otra diosa contra ella. Seguro que llegaría a la conclusión de que estoy metida en la conspiración de rusos, zombies y recaudadores de impuestos. Por muy loca que estuviese Nate, necesitábamos su ayuda. Sería mucho más útil tirando flechas a Apophis que quedándose sentada en su búnker, cosiendo chaquetas con nuestros bolsillos y haciendo nudos de bramante. Se me aceleró el pensamiento. ¿Cómo convencer a una cazadora? Yo no sabía gran cosa de caza, excepto lo que había oído decir al viejo comandante McNeil, un amigo del abuelo en el hogar del pensionista, que no paraba de contar batallitas sobre. Pues es una pena, la verdad, le dije. Nate titubeó, como me esperaba que hiciera. ¿El qué? Preguntó. Lo de las 6 partes comestibles de la palmera. Reí. En realidad, son 7. Nate frunció el ceño. Imposible. Sí. Levanté las cejas. ¿Alguna vez has vivido de la tierra en Covent Garden? ¿Alguna vez has recorrido la espesura del rastro de Camden y sobrevivido para contarlo? El arco de Nate descendió un ápice. No conozco esos lugares. Ya me lo parecía. Dije en tono triunfal. Oh, las historias que podríamos haber intercambiado, Nate. Los consejos de supervivencia. Una vez pasé una semana entera sin comer nada más que galletas duras y el jugo de la ribena. ¿Eso es una planta?, preguntó Nate. Con todos los nutrientes necesarios para sobrevivir, dije. Si sabes dónde quiero decir dónde recolectarla. Alcé mi varita, confiando en que lo interpretase como un gesto dramático y no como una amenaza. Una vez, desde mi búnker de la estación de Charing Cross, aceché a la mortífera presa conocida como gominola. Nate abrió mucho los ojos. ¿Son peligrosas? Horribles, confirmé. Por separado pueden parecer pequeñas, pero siempre aparecen en grandes manadas. Son pegajosas, y engordan. Muy, muy letales. Y allí estaba yo, sin más recursos que 2 libras y mi bono del metro, acosada por las gominolas, cuando... En fin, ¿qué más da? Cuando las gominolas vengan a por ti, lo descubrirás tú sola. Bajo el arco del todo. Cuéntamelo. Debo saber cómo se cazan las gominolas. Dirigí una mirada seria a Walt. ¿Cuántos meses has pasado bajo mi tutela, Walt? 7, dijo, casi 8. ¿Alguna vez te he considerado digno de cazar gominolas conmigo? ¿No? ¿Para que veas? Me arrodillé y empecé a dibujar en el suelo del adarve con la varita. Ni siquiera Walt está preparado para aprender sus secretos. Podría hacerte un dibujo de la temible gominola, o incluso, los dioses nos libren del pica pica. Pero tales conocimientos podrían destruir a un cazador inferior. Soy la diosa de la caza. Nate se acercó poco a poco, mirando asombrada los trazos brillantes. Y sin darse cuenta de que eran jeroglíficos de protección. Debo saberlo. Bueno, eché un vistazo disimulado al horizonte. Antes que nada, debes entender la importancia de escoger un buen momento. Sí. Dijo Nate, ansiosa. Explícame eso.
Pues por ejemplo, di un golpecito a los jeroglíficos y activé mi hechizo. Se ha puesto el sol. Seguimos vivos. Hemos ganado. La expresión de Nate se endureció. Con artimañas. Se abalanzó sobre mí, pero los glifos de protección refulgieron, rechazando a la diosa. Levantó su arco y disparó las flechas. Lo que sucedió entonces me sorprendió a varios niveles. En primer lugar, las flechas debían de llevar encantamientos muy potentes, porque atravesaron mis defensas como si no existiesen. En segundo, Walt se arrojó hacia adelante con una velocidad imposible. Antes de que yo pudiera chillar, cosa que hice de todos modos, Walt atrapó las flechas en el aire. Se desmenuzaron hasta que solo quedó polvo gris, que el viento esparció. Nate dio un paso atrás, temerosa. Eres tú. No es justo. Hemos ganado, dijo Walt. Cumple lo acordado. Cruzaron una larga mirada que no terminé de interpretar, como una especie de duelo de voluntades. Nate resopló entre sus dientes apretados. Muy bien. Podéis marcharos. Cuando se alce Apophis, lucharé en vuestro bando. Pero no voy a olvidar que has invadido mi territorio, hijo de Set. Y tú, me miró con rabia. Tú has merecido que esta cazadora te maldiga. Que un día tu presa te engañe como tú me has engañado hoy a mí. Así caigas en la trampa que te tienda una manada de gominolas salvajes. Con tan aterradora amenaza, Nate se disolvió, dejando solo un rollo de bramante. ¿Hijo de Set? Entrecerré los ojos, mirando a Walt. Exactamente, ¿a qué? Cuidado. Me avisó. A nuestro alrededor, el templo empezaba a derrumbarse. El aire se onduló mientras la onda de choque mágica se contraía, volviendo a convertir el terreno en el Egipto del presente. Casi no logramos llegar al pie de la escalera. Las últimas murallas del templo se habían reducido a un montón de ladrillos de adobe desgastados, pero la sombra de Bes aún era visible contra ellos, desvaneciéndose gradualmente con el anochecer. Tenemos que darnos prisa, dijo Walt. Sí, pero ¿cómo la atrapamos? Detrás de nosotros, alguien carraspeó. Anubis estaba apoyado en una palmera cercana, con el semblante grave. Siento interrumpir, pero... Walt, ha llegado la hora. Anubis llevaba vestiduras formales del antiguo Egipto. Consistían en una gorguera dorada, una faldita negra, sandalias y básicamente nada más. Como he dicho en alguna ocasión, no hay muchos chicos que pudiesen vestir así con dignidad, y menos si añadimos las rayas de col en los ojos, pero a Anubis todo le sentaba bien. De pronto vi la alarma en su rostro. Echó a correr hacia nosotros. Por un momento, tuve una absurda visión de mí misma en la portada de una novela romántica como las que leía mi abuela, con la damisela languideciendo en brazos de un chico musculoso y a medio vestir mientras otro rondaba por ahí cerca, mirándola con anhelo. Oh, qué terribles decisiones se le plantean a una chica. Deseé haber tenido un momento para asearme. Seguía rebosada en barro seco del río, yedra y cordeles, como si me hubieran cubierto de brea y plumas. Pero Anubis pasó de largo y agarró a Walt por los hombros. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Sin embargo, enseguida comprendí que estaba evitando que Walt cayese derrumbado al suelo. La frente de Walt estaba bañada en sudor. Dejó caer la cabeza y le flaquearon las rodillas, como si alguien hubiera cortado la última cuerda que lo sostenía. Anubis lo bajó con suavidad al suelo. Walt, quédate conmigo, le rogó Anubis. Tenemos un asunto pendiente. Asunto pendiente. Grité. No sé qué me había entrado, pero me sentí como si acabasen de borrarme con Photoshop de la portada de mi propio libro. Además, si había algo a lo que no estaba nada acostumbrada era a que no me hicieran caso. Anubis, ¿se puede saber qué haces aquí? ¿Qué tramáis vosotros dos?
¿Y de qué puñetero asunto hablas? Anubis me miró sorprendido, como si hubiera olvidado que estaba allí. No ayudó demasiado a mejorarme el ánimo. Sadie, se lo he intentado explicar, gimió Walt. Anubis le ayudó a incorporarse, aunque el pobre seguía teniendo un aspecto horrible. Ya veo, dijo Anubis. ¿No te ha dejado decir ni dos palabras seguidas, eh? Walt se las ingenió para sonreír un poco. Tendrías que haberla oído hablando con Nate de gominolas. Era como, no sé, como una locomotora verbal. Se ha llevado a la diosa por delante. Sí, lo he visto, dijo Anubis. Ha sido entrañable, y a la vez un poco irritante. ¿Perdón? No estaba segura de a cuál de los dos quería bofetear antes. ¿Y cuando se pone así de roja, qué? Añadió Anubis, como si yo fuese un espécimen interesante que había encontrado. Monísima, coincidió Walt. Entonces, ¿te has decidido? Le preguntó Anubis. Es nuestra última oportunidad. Sí. No puedo renunciar a ella. Anubis asintió y le dio un apretón amistoso en el hombro. Ni yo tampoco. Hacemos primero lo de la sombra. Walt tosió, con el rostro crispado de dolor. Sí, antes de que sea demasiado tarde. No os diré que en aquel momento tenía las ideas claras, pero una cosa sí que era evidente, esos dos habían estado hablando a mis espaldas mucho más de lo que había creído. ¿Qué diablos se habrían estado contando de mí? Que Apophis pudiese devorar el sol era lo de menos, aquello era mi peor pesadilla. ¿Cómo podía ser que ninguno de los dos renunciase a mí? Oírselo decir a un chico que se estaba muriendo y a un dios de la muerte parecía un mal augurio. Habían formado una especie de conspiración. Ay, madre. Empezaba a pensar igual que Nate. Cuando quisiera darme cuenta, estaría acurrucada en un búnker subterráneo, comiendo raciones militares y riendo como una bruja mientras cosía los bolsillos de todos los chicos que me habían dejado plantada. Con dificultades, Anubis ayudó a Walt a llegar junto a la sombra de Bes, que desaparecía a marchas forzadas con el ocaso. ¿Podrás hacerlo?, preguntó Anubis. Walt musitó unas palabras que no entendí. Le tiritaban las manos, pero sacó un bloque de cera de su mochila y empezó a modelar un sapti. Sedne intentaba que sonara complicadísimo, pero ahora lo veo claro. Es muy simple. No me extraña que los dioses quisieran este conocimiento bien lejos de manos mortales. Disculpad, interrumpí. Los dos me miraron. Hola, me llamo Sadie Kane, dije. No es que quiera meterme en vuestra conversación de coleguitas, pero, ¿qué narices estáis haciendo? Capturar la sombra de Bes, dijo Anubis. Pero, no me salían las palabras. Menuda locomotora verbal estaba hecha. Aquello era más bien un descarrilamiento verbal. Pero si este es el asunto del que hablabais, ¿a qué ha venido todo eso de decidirse y de no renunciar a mí? Sadie, dijo Walt, si no actúo ahora mismo, perderemos la sombra. Tienes que fijarte en el hechizo, para poder repetirlo tú con la sombra de la serpiente. No vas a morir, Walt Stone. Te lo prohíbo. Es un encantamiento sencillo, continuó, sin hacer caso de mi ruego. Una convocación normal y corriente, pero reemplazando la palabra Bes por sombra de Bes. Cuando la Seut esté absorbida, necesitarás un hechizo de ligadura para anclarla. Luego, Walt, para... Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. ¿Cómo se le ocurría ponerse a darme lecciones de magia? Para la execración, dijo, tienes que estar justo delante de Apophis. El ritual es exactamente el mismo que el del hechizo normal. Sedne nos ha mentido en eso, el encantamiento no es nada del otro mundo. Lo único difícil es encontrar la sombra. Para la de Bes, inviertes el hechizo y listos. Tendría que funcionar hasta a cierta distancia, porque es un conjuro beneficioso.
La sombra querrá ayudarte. Luego envías la Seud para que encuentre a Bes, y debería traerlo de vuelta. Pero, Sadie. Anubis puso las manos en mis hombros. Sus ojos castaños estaban llenos de compasión. No le hagas hablar más de lo necesario. Necesita reservar fuerzas para este hechizo. Walt empezó a recitar. Levantó el pegote de cera, que ahora se parecía a un Bes en miniatura, y lo apretó contra la sombra de la muralla. Sollocé. Pero morirá. Anubis me retuvo. Olía a incienso de templo, a copal, a ámbar y a otras fragancias antiguas. Nació bajo la sombra de la muerte, dijo Anubis. Por eso él y yo nos entendemos. Habría caído hace mucho rato, pero Has le dio una última poción para quitarle el dolor y darle un impulso de energía final en caso de emergencia. Recordé el dulce olor a loto en el aliento de Walt. Se la ha tomado hace nada. Mientras huíamos de Nate. Anubis asintió. Acaba de pasarse el efecto. Solo tendrá la energía suficiente para completar este hechizo. No. Quise chillar, golpearle, pero me temo que lo que hice fue hundirme y llorar. Anubis me atrajo a sus brazos y gimoté como una niña pequeña. No tengo excusa. Simplemente, no podía soportar la idea de perder a Walt, ni aunque fuese para recuperar a Bes. Por una sola vez, ¿no podía salirme algo bien sin tener que hacer un sacrificio inmenso? Tienes que mirar, me dijo Anubis. Aprende el hechizo. Es la única forma de salvar a Bes. Y. Necesitarás el mismo conjuro para atrapar la sombra de la serpiente. Me da igual. Grité, pero empecé a prestar atención. Mientras Walt entonaba el hechizo, la figurilla iba absorbiendo la sombra de Bes como si fuese una esponja chupando líquido. La cera se volvió tan negra como el col. No te preocupes, dijo Anubis con voz suave. La muerte no es el final para él. Le aporreé el pecho sin muchas fuerzas. No me digas eso. No tendrías ni que estar aquí. Los dioses no te habían puesto una orden de alejamiento. Se supone que no debo acercarme a ti, confirmó Anubis, porque no tengo forma mortal. Entonces, ¿cómo puede ser? No hay cementerio. Este templo no es tuyo. No, admitió Anubis. Hizo un gesto hacia Walt con la cabeza. Mira. Walt completó el hechizo. Pronunció una sola voz de mando, Hainem. El jeroglífico de unir refulgió plateado contra la cera oscura. Era la misma orden con la que yo había restaurado la tienda de regalos en Dallas. La misma con la que, la Navidad anterior, mi tío Mo nos había demostrado que podía recomponerse un cuenco roto. Y, con una certeza horrorosa, supe que sería el último conjuro que Walt lanzase en su vida. Cayó hacia adelante. Corrí a su lado y le acuné la cabeza entre mis brazos. Tenía la respiración entrecortada. Ha funcionado, murmuró. Ahora, envía la sombra a Bes. Tienes que, Walt, por favor, dije. Podemos llevarte al gnomo primero. A lo mejor, sus sanadores pueden, no, Sadie, me metió la figurilla en las manos. Date prisa. Intenté concentrarme. Era casi imposible, pero conseguí invertir las palabras de una execración. Canalicé poder hacia la figurilla e imaginé a Bes tal y como era antes. Animé a la sombra a encontrar a su amo, a despertarle el alma. En lugar de borrar a Bes del mundo, intenté devolverlo al cuadro, y esta vez con tinta permanente. La figura de cera se convirtió en humo y desapareció. Ah, ¿ha funcionado? Pregunté. Walt no respondió. Tenía los ojos cerrados. Estaba completamente quieto. Oh, por favor, no. Le abracé la frente, que se enfriaba con rapidez. Anubis,
Haz algo. No hubo respuesta. Me giré y el dios ya no estaba. Anubis. Chillé tan alto que hice eco en los lejanos precipicios. Dejé tendido a Walt con toda la suavidad que pude. Me levanté y giré sobre mí misma, con los puños cerrados. ¿Coges su alma y te marchas? Te odio. De pronto Walt inspiró de golpe y abrió los ojos. Sollocé del alivio. Walt. Me arrodillé junto a él. La puerta me apremió. No entendía a qué se refería. ¿Habría tenido algún tipo de experiencia cercana a la muerte? Su voz sonaba más clara, limpia de dolor, pero todavía débil. Sadie, date prisa. Ahora ya sabes el hechizo. ¿Funcionará con Walt? ¿Qué ha pasado? Me enjugué las lágrimas de la cara. ¿Qué puerta? Señaló con una mano débil. A pocos metros de nosotros flotaba una puerta negra en el aire. Toda esta misión era una trampa, dijo. Setne, ahora veo su estratagema. Tu hermano necesita que le ayudes. ¿Y tú, qué? Ven conmigo. Negó con la cabeza. Aún estoy muy débil. Haré lo que pueda para reclutar refuerzos en la DUAT, os harán falta. Pero casi no puedo moverme. Nos veremos al amanecer en el gnomo primero, si estás segura de que no me odias. ¿Odiarte? Estaba perpleja del todo. ¿Por qué narices tendría que odiarte? Me dedicó una sonrisa triste, una sonrisa que no era del todo propia. Mira, dijo. Me costó un momento entender a qué se refería. Me envolvió una sensación gélida. ¿Cómo había sobrevivido Walt? ¿Dónde estaba Anubis? ¿Sobre qué habían estado conspirando? Nate había llamado a Walt hijo de Set, pero no lo era. El único hijo que había tenido Set era Anubis. Se lo he intentado explicar, había dicho Walt. Nació bajo la sombra de la muerte, había dicho Anubis. Por eso él y yo nos entendemos. A regañadientes, hice descender mi visión a la Duat. En el lugar donde estaba tumbado Walt vi a una persona diferente, como una imagen superpuesta, un joven que yacía, débil y pálido, con gorguera dorada y una faldilla egipcia negra, de familiares ojos castaños y sonrisa melancólica. A un nivel más profundo todavía, vi el resplandor gris de un dios, la encarnación con cabeza de chacal de Anubis. Oh, no. No. Me levanté para alejarme torpemente de él. De ellos. Demasiadas piezas del rompecabezas cayeron en su sitio a la vez. Me daba vueltas la cabeza. La capacidad de Wolf para convertir cosas en polvo, era la senda de Anubis. Llevaba meses canalizando el poder del dios. La amistad que compartían, sus conversaciones, la insinuación de Anubis de que había otra forma de salvar a Wolf. ¿Qué has hecho? Lo miré horrorizada. Ni siquiera sabía cómo llamarle. Sadie, soy yo, dijo Walt. Sigo siendo yo. En la Duat, Anubis hablaba al unísono, sigo siendo yo. No. Me fallaron las rodillas. Me sentía traicionada y estafada. Me sentía como si el mundo ya estuviera precipitándose en el mar del caos. Puedo explicártelo, dijo con dos voces. Pero Carter necesita tu ayuda. Sadie, por favor, calla. No estoy orgullosa de mi reacción, pero di media vuelta y salí corriendo, directa hacia el portal de oscuridad. En aquel momento me daba igual a donde diese, mientras estuviera bien lejos de aquella criatura inmortal a la que había creído amar.